Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, maestra. Buenas tardes. Qué bueno, muy bien. Vamos a esperar tantito a ver si se conectan más, porque apenas... Ah, es que sí, todavía falta un minuto para las 6. Llegaron temprano, muy bien. Bueno, mientras no tienen dudas de la clase pasada que vimos... Ay, espérenme tantito, se me cayó algo. Ay, perdón, por sus oídos se escucharon un ruido muy fuerte, se me cayó una foto. Ok, ¿no tienen dudas de la clase pasada? ¿O algo que quieran comentar? ¿O algo así? No. Ok, bueno, esperemos tantito. Ya es nuestra antepenúltima clase, chicos. Estamos a punto de terminar el curso. ¿Cuándo es su examen? ¿Qué día lo hacen? Yo lo hago sí, el 6 de junio. Ok, 6 de junio. O sea, cada quien lo hace en distintos días, ¿no? Creo que es como un periodo de Sí, es un 15 días. periodo largo, creo casi un mes. Ah, Y casi un mes. sí, Ok, la UNAM me está dando un mes del 8. La UAM está del 8 de mayo al 8 de junio están dando. La ok, UAM, creo que igual, un mes, todos están dando un mes. ok. ¿Y el del poli cuándo es la primera fecha que? Creo que es el primer sábado del mes. Creo que ya Ok, va a ser al finales de mayo. ok, ok. Muy bien. Como que puede ser una desventaja o ventaja hacerlo al principio, ¿no? Porque tienen todo fresco, pero también si siguen estudiando, pues tal vez desventaja que es hasta el final, ¿no? Porque les da tiempo de repasar más, pero ya depende de cada quien, ¿no? Como si va a estudiar más o no. Ok, chicos, pues vamos a empezar, aunque somos más o menos poquitos, porque hay varias cosas que vamos a hacer hoy, entonces para que nos dé tiempo. ¿Se acuerdan que ayer terminamos de hablar sobre el impacto ambiental que causan las acciones de la humanidad, el consumismo como fuente de deterioro ambiental principal, los derrames de petróleo, entre otras cosas? Hoy vamos a comenzar hablando un poco de estrategias de conservación del ambiente. Hay muchísimas, pero por alguna razón en el temario solamente toca temas relacionados como con bosques, pero obviamente pues hay otros ecosistemas. Solo tengan en cuenta que no vamos a ver todas las estrategias de conservación, pero sí las importantes para su examen. Entonces, la primera es la reforestación, que yo creo que es la que todos hemos escuchado, que básicamente es poner árboles en algún lugar donde ya no los hay. Y lo ideal es que estos árboles que coloquemos allí sean árboles que de manera natural se distribuyan ahí, no traer árboles de otro lugar, como en el caso de la Ciudad de México, que trajeron eucaliptos o que trajeron las bugambilias y un montón de árboles que, ay no, las bugambilias son árboles, perdón. Ay, es que se me fue el nombre. ¿Alguien se acuerda del, cómo se llaman los árboles morados que están en la Ciudad de México? Jacarandas. Ay, Jacaranda. gracias. Qué pena. Jacarandas. Exactamente, las jacarandas son brasileñas, por ejemplo. Se ven muy bonitas, pero son especies invasoras. Y el problema es de que al estar un árbol que no se distribuya de forma natural aquí, pues no permite que crezcan árboles que lo harían de forma natural y eso cambia poco a poco todo el ecosistema. Como hemos visto, cualquier cambio en cualquier escaloncito va a tener un efecto en cadena. No es lo peor del mundo porque aún así, a no tener un árbol, a tener uno que no sea aquí, pues está mejor si tiene el árbol porque va a producir oxígeno, va a captar dióxido de carbono de la atmósfera, entre otras cosas, pero sí, de preferencia, si estamos haciendo un plan de reforestar, fijarnos en qué especie vamos a poner. Otra de las cosas que nos ayuda a reforestar es disminuir el efecto invernadero. ¿Se acuerdan que este es causado por acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera? Pues bueno, el árbol lo va a captar para empezar la fotosíntesis. Ya ven que la fotosíntesis ocupa moléculas de dióxido de carbono. Conservan el agua del suelo, disminuyen la erosión y es el hábitat para otras especies que van a vivir sobre el árbol. El siguiente es la silvicultura, que es más o menos parecido, igual se trata de sembrar árboles, pero aquí la idea es que pase para aprovecharlos.
Es decir, no tiene nada de malo que queramos usar la madera, al final es un recurso que todos necesitamos, todos en nuestra casa tenemos algo que está hecho de madera, y la silvicultura trata de sembrar los árboles que van a cortar después, para de esta forma tratar de disminuir lo menos posible el impacto que se le va a generar al ecosistema. Y entonces se utiliza para obtener recursos de manera sustentable. Es como la manera ideal de aprovechar un recurso. Tenemos la sanidad forestal, que consiste en el mantenimiento del equilibrio de los sistemas forestales. Un sistema forestal básicamente es un bosque, un lugar donde haya muchos árboles, y como lo dice la palabra sanidad, es como el equipo que se encarga de cuidar de la salud de estos bosques. Entonces, por ejemplo, un bosque se puede enfermar por una plaga, ¿no? Una plaga de gusanos, de hongos, de otras plantas que no los dejen crecer, entre otras cosas. Entonces, la sanidad forestal va a encargarse de las plagas y de cualquier otra enfermedad que les pudiera estar pasando, como el cáncer, que es también común en los árboles. No sé si han visto justo en las jacarandas, a ellos les da mucho cáncer, que le salen como bolas muy grandes a los troncos de los árboles, también al eucalipto, ¿han visto? No, nunca he visto. ¿No? Ok, bueno, si no, les muestro una foto, pero a los troncos de los árboles luego les salen así como bolitas de madera, y esas bolitas son tumores, que son cáncer básicamente. Entonces la sanidad forestal se encargaría, es como el doctor de los árboles. Y por último tenemos el germoplasma forestal. Esto se refiere a cualquier parte de la planta que pueda dar origen a otra planta igual. En primer lugar tenemos a las semillas, por ejemplo, este es un cono de un pino, también le conocen como piña, ¿no? Y de cada una de estas lengüitas adentro tiene una semilla. Cuando cae del árbol se abren estas lengüitas justo como están ahora y se libera la semilla, y pues de las semillas va a crecer otro pino. Pero también existen otras maneras de reproducción en las plantas que vamos a ver mañana, como las estacas, los hijuelos. ¿Han visto que luego las abuelitas así cortan un cachito de planta y se lo llevan a su casa y lo siembran y crece otra plantita? Esa es otra manera de germoplasma forestal. Las estaquillas. Bueno, no vamos a entrar en detalle de cómo se hace cada una, eso lo vemos mañana, pero sepan que todo este tipo de reproducción de las plantas es parte del germoplasma forestal. Y los lugares que se encargan de guardar todas estas partes de la planta que van a dar origen a otras se llaman bancos de germoplasma forestal. Y aquí en México tenemos uno muy importante que está dentro de una universidad. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Nunca lo han escuchado? ¿La UNAM? No, esta vez no es la UNAM. Sí, no, es la Universidad de Chapingo. Está el banco de germoplasma de la Universidad de Chapingo, y ahí tienen un montón de variedades, por ejemplo, de maíz, ya que México es muy diverso en maíz, entonces ahí está. Y es como un banco de dinero, pero de las semillas, y las semillas son muy valiosas porque a veces se va perdiendo la diversidad genética, y si ya tienes resguardado en ese banco semillas con diversidad, cuando se empieza a acabar en el medio natural, pueden sacar de esas semillas y restaurar otra vez la diversidad. ¿Ok? Y aquí está una foto de la Universidad de Chapingo, como tienen a todas las semillas bien cuidaditas en sus frascos. Y existe a nivel mundial un banco de germoplasma, el más grande de todos. Quien me diga en qué país está, se gana un punto extra imaginario. ¿Dónde que puede estar el banco más importante de semillas? ¿Y por qué en ese lugar? ¿De dónde, perdón? ¿De dónde creen, en qué país, que está el banco de germoplasma más grande del mundo? ¿Suiza? Más al norte de Suiza todavía. ¿Noruega? Muy bien, Noruega. Ganaste un punto. Ok, está justamente en Noruega, pero no en Noruega peninsular. Noruega tiene esta parte, ¿no? Aquí en la península escandinava, en el norte de Europa, pero además tiene una isla que se llama Svalbard, que es el territorio más al norte del planeta. Está casi en la parte central del Polo Norte, y justamente decidieron hacerlo aquí por muchas razones. En primera, porque siempre está nevado, ¿no? Aquí como ven en las fotos, siempre hay nieve,
Y las semillas necesitan que estar como a una temperatura bajo cero porque si no germinan. Justamente hay muchas semillas que cuando sienten 10 grados, 15 grados, ya es momento de germinar. Pues para que eso no pase, están en frío y además están enterradas en una montaña, literalmente este es como un plano de cómo está, bajo una montaña de una roca muy sólida, por si hay cualquier fenómeno natural, se salve este banco de germoplasma. También es conocido como la bóveda del fin del mundo, porque en el peor de los casos en el que sigamos consumiendo de la misma forma, que el cambio climático avance, y supongamos que la población se diezme y solo queden al final unos pocos sobrevivientes, para esa, ¿cómo se dice? Panorama apocalíptico, pues ya se va a haber dejado de hacer ganadería y agricultura. Entonces la gente que sobreviva va a venir aquí a Svalbard y va a sacar las semillas de todas las plantas que se han identificado hasta el momento y van a poder como intentar salvar a los ecosistemas otra vez. Por eso son muy importantes los bancos de germoplasma. Y aquí está la entrada, ¿no? Así como súper protegida, como todo un búnker. Ok. Ok, terminamos con el tema. Esto fue lo que ayer ya no nos dio tiempo de ver. Y ahora vamos a revisar todas las preguntas que vienen en su guía de este año del Poli. Igual que la otra vez, voy escogiendo una persona por cada pregunta, pero hay que tratar de hacerlo rápido porque esta vez son son más de 20. Entonces, si no se la saben, pues ya solo digan paso y ya algún voluntario la contesta, ¿vale? Entonces, comencemos con esta. ¿La podría contestar, por favor? Pérez Iván, por favor. Espéreme. Sí, te tocó una larga. Esperamos. ¿La B? Ok, vamos a ver. Muy bien, correcto. Y vamos a resolverla rápido entre todos. Red alimenticia, ¿se acuerdan que es la versión realista, ¿no? De lo que ocurre en el ecosistema, que es todos con todos, casi casi. Entonces, es un ecosistema natural, representa las diversas conexiones tróficas. Muy bien. Luego, 2 con la B, cadena alimenticia, es la relación lineal que indica los niveles tróficos, básicamente quién se come a quién de una manera muy esquemática. 3, que es pirámide de biomasa, los niveles tróficos se expresan en unidades de gramos, kilogramos o toneladas, ¿no? Nos está hablando de peso de masa. Muy bien. 4, con pirámide de energía, nos indica cómo se realiza el flujo de energía en el ecosistema y se expresa en unidades como la caloría o la kilocaloría. Y por último, la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí en estos casos que son así varios incisos, yo les recomiendo, ¿no? Como la primera ley de la termodinámica es la opción más diferente a todas, buscan la respuesta 5A, que diga, ay, sí, 5A, ajá. Entonces buscan, ¿no? ¿Cuáles respuestas tienen? En este caso, pues les pusieron 3, ¿no? Entonces no está tan fácil. Pero se van con la otra y así ir descartando. Si tienen alguna duda con alguna respuesta, me dicen, ¿vale? Que recuerden que este tema es súper importante. La mitad de su examen va a ser de este tema, yo creo. Ok, gracias, Iván. Ok, esta está rápida. Néstor, por favor. Seleccionar la opción que represente en su conjunto la siguiente imagen. Ya sé que la imagen está bien fea, pero creo que es un tlacuache y hay varias cactáceas y hay como rocas por ahí. ¿Qué representa?
Néstor. Ok. Bueno, Jonathan David, ¿qué representa? Paso, profe. Ok, No recuerdo. ok, muy bien, ahorita aclaramos. ¿Alguien que quiera participar? Yo. ¿Sería biodiversidad? Muy bien, biodiversidad. Ok, recordemos que el biotopo es la parte abiótica, es decir, la parte que no tiene vida, las piedras, el aire, el sol. La biocenosis es la parte que sí tiene vida, entonces son las plantas, los animales. Entonces aquí vemos ambas cosas, ¿no? Biotopo, biocenosis, no podría ser ninguna de las dos porque vemos ambas. Factores abióticos, pues es sinónimo de biotopo. Entonces la respuesta correcta es biodiversidad, porque vemos cómo están interactuando todos los factores animales con plantas, y pues la imagen sí está muy borrosa. De hecho, en el examen mismo se ve bien borrosa, pero tienen que ir como descartando, ¿no? Por ejemplo, sinónimos, pues no podrían escoger entre esta y esta porque significan lo mismo. Biocenosis tampoco. ¿Sí queda claro, Jonathan o Néstor? Ay, perdón. Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, este es para Vanessa, por favor. Identificar el tipo de relación entre dos organismos de diferente especie donde uno de ellos se alimenta del otro sin proporcionarle algún beneficio al primero. Inclusive le puede causar la muerte. Vanessa. Si no se la saben, no pasa nada. Solo digan paso para que no nos tardemos tanto. Ok, Sherlyn Morales, ¿estás por ahí? Emiliano Herrera. Sería. Ay. Bueno, ya. No, perdón. Le piqué sin querer queriendo. Es parasitismo. Acuérdense que cuando en la relación uno tiene un beneficio, en este caso se está alimentando del otro, y no le está causando ningún beneficio. Al contrario, le causa un daño y como dice entre paréntesis, hasta podría. ¿Se me trabó? Pues es ahí. Así es. Se le trabó. Se trabó. ¡Qué miedo! Tantito el internet, pero era para que tuvieran tiempo de pensar. Ok, ¿sí la pudieron terminar de escuchar? Bueno, sí. Se le cortó explicando la anterior. Ah, ¿en serio? Ah, yo pensé que cuando ya estábamos en esta. Ah, ok, entonces regresemos. Ok, les había puesto el ejemplo de que pensáramos aquí en los humanos cuando no tenemos un parásito intestinal y que nos está causando un daño y no nos da ningún beneficio, obviamente, y nos puede llegar a causar la muerte si no lo atendemos. Entonces, parasitismo. Simbiosis, recuerden que es general, cualquier tipo de interacción, y ya cooperación, parasitismo y comensalismo
son tipos de simbiosis que existen. Cooperación es cuando ambos salen beneficiados y comensalismo cuando para uno es neutro y para el otro es benéfico. Entonces la única que queda era parasitismo. Ok. Esta, ya no me acuerdo quién había dicho que era. Bueno, para Alexis, por favor. Los derrames de petróleo en el mar constituyen una fuente importante de contaminación que origina la muerte de peces, aves y otros animales marinos. ¿Qué daño provocado por el petróleo disminuye la productividad en los océanos? Piensen en lo que vimos ayer con la imagen. Alexis, ¿no? Ya la pisó. Ay, otra vez. No, bueno, ok. Es que afecta el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, aquí siento que en la pregunta los intentan confundir con la muerte de peces, aves y otros animales marinos, pero tienen que prestar atención que les dicen que disminuye la productividad y la productividad con quién está relacionada, pues con los que hacen fotosíntesis, ¿no? Al final sí puede que algunos peces vayan a respirar o que las aves sean cubiertas de crudo, pero la pregunta es de la productividad. Entonces ahí chequen como qué palabras usan en la pregunta. Ok, siguiente pregunta para Mayra, por favor. Los organismos, espacios, son el factor biótico del ecosistema que se encarga de transformar la materia orgánica en inorgánica. ¿Descomponedores? Bueno, descomponedores como tal no están en las opciones, pero sí desintegradores, ¿no? Que es el sinónimo. Muy bien, justamente los desintegradores transforman de orgánico a inorgánico. Y si les preguntaran al revés, por ejemplo, de inorgánico a orgánico, ¿quiénes serían? ¿Quién quiera contestar? Los Productores. productores. Muy bien, los productores. Excelente. Ok, ley del diezmo. ¿La puede contestar, por favor, Ana Caballero? Identifica qué ley representa en la siguiente imagen. Ya sé que la imagen está bien fea, pero básicamente están productores, consumidores primarios, secundarios, los terciarios, el Sería sol la entrando. ley de la Sí, sí, sí. conservación de la materia. Ok. No, en este caso Sí, es te la la ves, segunda ¿no? ley. Es la segunda porque aquí sí están las flechitas que simulan que se está liberando calor. ¿Se acuerdan que la segunda ley de la termodinámica dice que entre cada transformación de la energía se pierde una parte en forma de energía inutilizable, que es calor que se libera a la atmósfera? Entonces aquí es a lo que hace referencia la pirámide. Si les ponen así un esquema donde vean que está saliendo algo, es la segunda ley de la termodinámica. Para que fuera la primera tendría que ser otro tipo de esquema donde se vea que la energía no se pierde, ¿no? Solamente se transforma, pero no creo que les pongan de eso. Y de la conservación de la materia tampoco, es como sinónimo, ¿no? De la primera ley. Disculpe, profesora. Sí. La ¿Qué segunda pasa? ley de la termodinámica entonces va junta con la ley del diezmo. ¿Van Sí, casi juntas? exactamente. Sí, Ah, es lo ok. mismo. La ley del diezmo lo que quiere explicar, se llama diezmo porque en cada nivel se pierde el 10% de la energía en Ok. calor. Ujú. Muchas gracias. De nada. Ok, siguiente pregunta. Ok, ya mejor contéstemela quien lo desee, porque si no nos tardamos mucho, ¿vale? ¿Cuál es la relación que establece entre una bacteria y el hongo penicillium? ¿Se acuerdan que... Amensalismo. ¿Cuál? Amensalismo. Ajá, muy bien, amensalismo. El amensalismo dice que una de las especies va a estar neutra, no le importa la relación, y a otra se va a estar viendo afectada. ¿Se acuerdan que vimos la cajita Petri donde el penicillium está arrojando su penicilina y no deja que sea la bacteria? Entonces la bacteria se ve afectada y a penicillium le da igual, porque no recibe tampoco un beneficio. Muy bien. Siguiente pregunta. Son los factores integradores de los ecosistemas que se distinguen por su función química, biológica y física. Piensen. ¿Es la A? Muy bien, la abióticos y abióticos.
Si existiera confusión con las otras, autótrofo y heterótrofo no, porque es un tipo de nutrición, eso no es parte del ecosistema directamente. Aeróbico y anaeróbico, pues tiene que ver con que se ocupe o no oxígeno, entonces pues es biótico o abiótico, ¿no? Que en conjunto forman al ecosistema. Muy bien. Siguiente pregunta. Son los organismos que utilizan la materia orgánica de los herbívoros para alimentarse. Acuérdense en qué nivel están los herbívoros. Es la D. Muy bien, es la D, porque herbívoros son consumidores primarios. Los primarios son los que se comen a los productores y los productores son plantas. Entonces los primarios son los herbívoros y los secundarios son los carnívoros, ¿no? Básicamente los que se comen a los que están en el nivel inferior. ¿Sí queda claro para todos? Sí. Ok, muy bien. Asociar los ciclos biogeoquímicos con el tipo de movilidad que tienen en los ecosistemas. Tienen que poner cuál de estos elementos están en la atmósfera y cuál en los sedimentos. ¿Sería el inciso D? La D. Muy bien. Justamente, nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, es atmosférico, y el carbono también, por eso causa el efecto invernadero y con el cambio climático atmosférico. Y el fósforo y el calcio están en las rocas, entonces son sedimentarios. Con B. Muy bien. Relaciona el nivel trófico con el organismo correspondiente. Esta pregunta tiene una pequeña trampa porque se acuerdan que acabamos de ver que un consumidor primario básicamente es el que se come a los productores, entonces es herbívoro. Y aquí se los ponen por separado, al herbívoro y al consumidor primario. Pero aún así pueden resolverla sin problema. Sería la C, ¿no? ¿Sería la C? Muy bien, es la C. Esto que está aquí, que ni se ve qué es, básicamente es fitoplancton, zooplancton, y esto creo que es una alga, protistas que hacen fotosíntesis. Esto hace relación a un ecosistema marino, ¿no? Pues está el camarón, el pingüino y la foca. Y pues sí, básicamente uno con la C, ¿no? Uno es el herbívoro, que se está comiendo directamente como a los productores. Dos con el D, que es productor, los que hacen fotosíntesis, hasta la base, ¿no? Esa es como la pista, ¿no? El productor siempre va a estar hasta la base, el consumidor secundario va a estar hasta el otro lado opuesto de donde está el productor, ¿no? Entonces 4 con A, me faltó 3 con B, consumidor primario, con el pingüinito. Muy bien, pues se dan cuenta cómo les pusieron doblemente ¿no? Pudieron también haber puesto productor, consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario, pero pueden resolverlo porque saben cómo van los niveles de energía justamente. Muy bien, siguiente pregunta. La actividad humana que actualmente repercute en el aumento del impacto ambiental negativo es el espacio, ya que aumenta el deterioro de la naturaleza. El urbanismo. La B. ¿Mismo? Ok, ¿alguien más? A, B. ¿Nadie le va al cambio climático? Es la D, ¿no? Ok, la respuesta correcta es el consumismo, porque hace referencia a la actividad humana directamente. El cambio climático y el efecto invernadero son consecuencias, ¿no? De cómo producimos nuestros productos, que emitimos un montón de gases a la atmósfera, pero la actividad directa que hacemos nosotros, cada persona, cada día, es el consumismo. Y el urbanismo no sería porque el urbanismo tiene que ver con dejar los campos para todos vivir juntos en un lugar. Que aquí se acumule la producción de gases de efecto invernadero y así, pues ya es otra cosa, pero directamente la actividad que hacemos nosotros es consumir. ¿Vale? Ok. ¿Cuál es el mayor problema a resolver en las ciudades? La pregunta también está bien tramposa, porque depende de la ciudad, ¿no? No es lo mismo una ciudad europea a una ciudad mexicana.
a la Ciudad de México en especial o Monterrey. ¿Pero qué piensas? ¿La C? Ya sé. Muy bien, es el tratamiento de desechos. Todos compartimos ese problema, ¿no? En el mundo. Ok, a la interacción que existe entre los elementos abióticos con los seres vivos a los seres vivos y de estos entre sí se le llama. Biodiversidad. Muy bien, no, perdón, ecosistema. Biodiversidad era en la otra imagen el conjunto como de distintas especies, pero cuando hablamos de que lo abiótico convive con lo biótico, ya se forma el ecosistema. ¿Sí se entiende la diferencia como entre ecosistema y biodiversidad? ¿O está como confuso, está mezclado? Ok, a ver, el ecosistema va a tener biodiversidad. El ecosistema, por ejemplo, de la selva tiene más biodiversidad que el ecosistema del desierto. Pero aquí la pregunta dice justamente de la interacción de lo abiótico, es decir, cómo el agua, la temperatura, el tipo de suelo está teniendo un impacto sobre los seres vivos, y esa interacción entre lo vivo y lo no vivo es cuando surge el ecosistema. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿No? Sí. Sí, ok. Bueno. Siguiente. En la parte central de la República Mexicana se distribuyen grupos de camaleones o tapayaxi, adaptados a ambientes cálidos y secos e incluso a climas fríos. ¿A qué nivel de organización ecológica pertenecen? ¿Individuos, población, ecosistema o comunidad? Habla del grupo de camaleones. Comunidad. Comunidad. Población. Muy bien, población. Acuérdense que la comunidad está conformada por poblaciones de distintas especies y la población son muchos organismos de una sola especie. Y aquí solamente está hablando de camaleones o tapayaxin. O sea, tapayaxin es sinónimo de camaleón. Si les dijera camaleones y venados, ya ahora sí sería comunidad porque son dos especies distintas. Yo creo que aquí les ponen el sinónimo justamente para confundir como que fueran dos distintas, pero solamente es una sola especie, los camaleones, y por eso la respuesta correcta es población. Ok. Siguiente, asociar la lista de elementos con los factores del ecosistema según corresponde. Entonces, seleccionan los elementos y si son bióticos o abióticos. ¿Sería el inciso B? La A. Es el B. Ok, vamos a ver uno por uno. El sol es abiótico, ¿no? Ay, no le puse rayitas. Bueno, el sol es abiótico, no tiene vida. El fungi es biótico, son los hongos y tienen vida. Las plantas bióticas tienen vida. La presión abiótica, los animales bióticos y la humedad abiótica. ¿Alguna duda con este? No sé qué hay. No. Okay. No. Relacionar el tipo de estrategia de conservación del ambiente con su descripción. Tenemos justo la reforestación, silvicultura, sanidad forestal y el germoplasma. Formación y cultivo de bosques, crear y conservar. ¿Eso con qué tiene que ver? Atención y control de plagas y enfermedades forestales. Desarrollo de una planta completa a partir de cualquier parte de ella. Y repoblación de un terreno con plantaciones. ¿Sería el inciso C? Sí, la sé. La C. Muy bien, la C. 1, la reforestación, pues es repoblar y ya, ¿no? Sin fijarnos en si estamos conservando o no. La 2, la silvicultura, tiene que ver con conservar, hacerlo de una forma sustentable. La sanidad, 3 con B, atención y control de enfermedades. Aunque la palabra sanidad nos recuerda, ¿no? En contra de las enfermedades. Y el germoplasma, pues, es el desarrollo de una planta a partir de sus semillas, esquejes o cuerdas. Muy bien. Ay, sí le había puesto. Ok, siguiente pregunta. De acuerdo con la ley del diezmo en ecología, existen pocos consumidores cuaternarios. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, las leo. Inciso A, porque los carnívoros no les son agradables al gusto. Inciso B, los consumidores terciarios son muy agresivos. Inciso C, las toxinas de la carne disminuyen la calidad energética. O inciso D, capturan menor cantidad de energía de todo el sistema trófico. Es la D. Muy bien, la D. Todo tiene que ver con energía en ecología. Y si les hablan de la ley del diezmo, ya saben que estamos pensando en niveles energéticos. Aparte de que las otras respuestas no tienen mucho, no son verdaderas. Okay. En una cadena alimenticia de la zona árida de México, coyote está clasificado como... Es la D. Muy bien, consumidor secundario, está en el tope de la cadena trófica. Saprófito creo que no lo mencionamos. Bueno, lo mencionamos el día que vimos el reino fungi. Es cuando los hongos lanzan sus enzimas en el suelo que está a su alrededor y de esa manera se alimentan. Serían de alguna manera un tipo de descomponedores o desintegradores de la materia muerta que está alrededor. Tenían duda de esa palabra. Ok, relacionar los conceptos de la columna izquierda con las características de la columna derecha. Son básicamente puros conceptos. Biomasa, productividad, termodinámica y producción neta. Les doy un minutito. ¿Sería el inciso C? Inciso C, ok. ¿Alguien más? La C. La C, ok, todos por la C. Ok, muy bien, es la C. La biomasa, con la B, cantidad de materia viva que hay por una unidad de superficie. La 2, la productividad con la A. Cociente entre la producción y la biomasa, muy bien. 3, que es la termodinámica, con D, en cualquier interconversión de una forma de energía a otra libera energía calorífica, específicamente según la ley de la termodinámica, pero aquí solo está general, termodinámica. Y producción neta, con cantidad de materia orgánica que los productores sintetizan por unidad de tiempo. Okay, muy bien. Ok, acabamos con todas las preguntas que vienen en la guía. ¿Cómo las sintieron? ¿Creen que sí están como ya bien con ese tema? ¿Les gustaría que hiciéramos después un repaso otra vez? Un repaso también. ¿Un repaso? Ok, bueno, entonces lo hacemos mañana o tal vez el viernes. Okay. Vamos a ver hoy un tema que nos había quedado pendiente. ¿Se acuerdan que al principio del curso vimos biomoléculas, que son carbohidratos, proteínas, todos ellos, pero lo vimos muy superficial? Y hoy vamos a ver un poquito otra vez ese tema porque necesitamos hablar de cómo se sintetizan las proteínas. Entonces decidí hacerles como este repaso que les va a servir justo como eso. Muchas cosas van a sentir que ya son repetidas porque ya las habíamos visto, pero tómenlo como que están estudiando y al final van a ver por qué era necesario retomar el tema. Partamos de que estamos hechos de elementos, ¿no? De los átomos. Nivel de organización más básico, pues es los átomos y son estos, ¿no? El CHOMS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En mayor proporción, CHON, hasta la N, y ya en menor proporción, fósforo y azufre. Y estos son los bioelementos primarios, los que siempre van a estar sí o sí en cualquier ser vivo. Y va a haber otros secundarios que van a depender de las estructuras que estén formando, si están en mayor o menor concentración, puede ser el calcio, el sodio, potasio, clorio, el magnesio, pero es en una cantidad muy, muy pequeña. Y estos elementos, el CHOMS, van a estar formando a las biomoléculas, que son estas, ¿no? Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y estas son biomoléculas orgánicas. También hay otras biomoléculas inorgánicas como el agua y las sales minerales, pero para fines del examen solo es importante que conozcamos las biomoléculas orgánicas. Bueno, tal vez en química van a ver las propiedades del agua, pero aquí solamente vamos a abordar estos 4 biomoléculas que ya conocemos. Entonces, pues son compuestos orgánicos. Orgánico significa que su esqueleto es de carbono, ¿se acuerdan? Que solo los seres vivos son capaces de sintetizar y de degradarlas para obtener su energía, regular funciones de sus células y utilizarlas como componentes estructurales de la misma célula.
Y son 4 grandes tipos, ¿no? Los carbohidratos, también llamados azúcares, los lípidos o grasas, las proteínas, que nada más se llaman así, proteínas, y los ácidos nucleicos, que pueden ser el DNA o el RNA. ¿Okay? Y ahora sí vamos a ver un poquito más de las características que tiene un carbohidrato. Tienen un montón de sinónimos, también se les puede conocer como polialcoholes, glúcidos, sacáridos o azúcares o carbohidratos, ¿no? Que es el más famoso. Son las biomoléculas más abundantes en toda la naturaleza y su función es la de proporcionar la energía de arranque, no confundirla con la energía de reserva de los lípidos. Funcionan, por ejemplo, en el cerebro, sobre todo, y en el corazón, y también son material estructural en general de la célula. En las plantas se almacena como almidón y en animales como glucógeno en nuestros músculos. Están presentes en todas las células de cualquier ser vivo del planeta y todos la utilizan como fuente de energía principal. Y su importancia radica que al degradarse va a proporcionar energía en forma de ATP a través de la respiración que ocurre en las mitocondrias, ¿se acuerdan? Y el monómero más importante para la vida es un azúcar de 6 carbonos, que es la glucosa. La glucosa es súper, súper importante. Y también la fructosa, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde encontramos la fructosa? ¿En la que les suena? En las frutas, justamente es el tipo de azúcar de las frutas. Muy bien. Y la clasificación de los carbohidratos. Ok, ¿ya vieron nomenclatura en química? Todavía no. Bueno, no importa. En química se clasifican de distintas formas. O sea, por ejemplo, cuántos carbonos tiene, ¿no? Si tiene 5, pentosa. Si tiene 6, hexosa. Si tiene 3, triosa. Y obviamente esa es una clasificación muy útil, pero en biología se ocupa más por el número de azúcares que tenga. Es decir, si son monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Y básicamente un monosacárido es la forma más sencilla de un azúcar, es decir, el monómero. Un monómero es la forma más sencilla en la que se representa un tipo de biomolécula. Entonces, en el caso de los carbohidratos, el monómero es un monosacárido. Y el más famoso de todos es la glucosa, ¿no? Ya lo mencionamos. Cuando dos monosacáridos se juntan, pues ya van a ser dos, ¿cómo se llaman? Dos anillos, y ahora se va a llamar disacárido. Y tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa común. Y cuando se juntan muchos disacáridos, más de 10, van a formar polisacáridos, como el almidón, que es donde se reserva la energía en las plantas. Ok. Y ahora, retomando un poco la clasificación que se hace en química por número de carbonos, tenemos que recordar que la glucosa tiene 6, aquí los podemos ver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, los conté al revés, siempre se empieza de arriba para abajo. Y acuérdense que no deben de olvidarse de la fórmula de la glucosa porque existe probabilidad que se las pregunten. Acuérdense que la glucosa es hexosa porque tiene 6 carbonos y va a tener la misma cantidad de oxígenos que de carbonos, y el doble de hidrógenos. Entonces tiene 6, 12, 6. Y es el resultado de la fotosíntesis. Todos los organismos son capaces de metabolizarla para obtener energía. ¿A través de qué proceso la metabolizamos todos los demás seres vivos? Ya lo había visto en la diapositiva pasada, creo. En término general, a través de la respiración, en el paso específico de la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa en 2 para formar 2 piruvatos, ¿se acuerdan? Okay. El siguiente es la galactosa, que es un monosacárido de la leche y forma parte de nuestras membranas celulares, también es importante, y la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Y ahora pasamos a las pentosas, que son de 5 carbonos, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa, que justamente se diferencian en la presencia y ausencia de un oxígeno. En la ribosa, este oxígeno está presente en el segundo carbono, 1, 2, un grupo hidroxilo completo, mientras que en la desoxirribosa, en su segundo carbono, solamente tiene un hidrógeno. Por eso se llama desoxi, que le quitaron un oxígeno, ¿no? Y estas van a ser importantes porque forman parte del material genético del DNA. La ribosa forma parte del ácido ribonucleico, por eso empieza con R y R, y la desoxirribosa del desoxirribonucleico, que es el DNA, y este es el RNA. ¿Okay?
Los carbohidratos, que son disacáridos o también conocidos como oligosacáridos, resultan de la unión de dos monosacáridos y se unen a través de un enlace que se llama glicosídico, y cuando este enlace ocurre se va a liberar agua. Veamos rápidamente, es muy sencillo lo que pasa aquí. Está un grupo hidroxilo de una azúcar, el grupo hidroxilo de otra azúcar, se juntan estos dos hidrógenos, entonces forman H2 y un oxígeno se va con ellos, H2O. Ya está una molécula de agua. ¿Y qué es lo que queda? Solamente un oxígeno, que es justamente este, que está uniendo las moléculas. Y este enlace es muy importante porque gracias a él se forman un montón de moléculas. Por ejemplo, la celulosa. ¿Se acuerdan dónde encontramos la celulosa? En las plantas. Muy bien, en las plantas, específicamente, ¿en qué parte de la célula de las plantas? En la membrana plasmática. En la pared celular. La membrana, acuérdense que está hecha solo de fosfolípidos y otras proteínas, y ya la celulosa está en la pared. Muy bien, y en el caso de los animales, por ejemplo, el glucógeno, que está en nuestros músculos. Y así todas se van uniendo, liberando agua y quedando un oxígeno entre estas moléculas. Y en cuanto a los polisacáridos, pues van a ser cadenas largas de 11 a miles de monosacáridos unidos entre sí por ese mismo enlace. Son moléculas de muy alto peso molecular, justamente pues porque son un montón que están unidas. No es un sabor dulce, porque es importante recalcar esto, porque el disacáridos y monosacáridos usualmente sí son dulces, y por eso se les dice en general a los carbohidratos azúcares, pero en el caso ya de cuando son cadenas muy largas ya pierden esa propiedad y la mayoría van a ser insolubles. Su función puede ser de reserva, como ya dijimos, almidón en plantas, glucógeno en animales, y estructurales como la celulosa en la pared de las plantas. Muy bien. Bueno, aquí está lo mismo, nada más la quitina no la habíamos mencionado. La quitina es como lo mismo de la celulosa, pero en los hongos. La pared celular de los hongos está hecha de pura quitina y también forma el exoesqueleto de los artrópodos. Y ya, eso fue todo de carbohidratos. ¿No tienen dudas con carbohidratos? Son biomoléculas muy importantes. Okay. Pasamos con los lípidos. También son conocidas como grasas en general. El monómero, es decir, su forma más sencilla en la que los podemos encontrar, son los ácidos grasos. Y se van a componer de una parte hidrofílica, es decir, como que le gusta el agua, se atrae al agua, por lo tanto es polar. Y está unida a una parte hidrofoba, que es justamente lo contrario, es repelente al agua, es apolar, por lo que se conocen como moléculas anfipáticas. Algo que es anfipático tiene ambas propiedades, que de un lado se siente el agua y del otro lado no. Y el ejemplo clásico es un fosfolípido que justamente está formando parte de la membrana plasmática. Esta imagen representa como una rebanada de una membrana de una célula y están aquí todos los fosfolípidos, ¿no? Son lípidos. Su cabeza, el circulito, es hidrofílico, es decir, que le gusta el agua, y las colas son apolares, hidrofóbicas. Y eso hace que no cualquier molécula de agua del exterior pueda estar pasando libremente al interior de la célula. Son insolubles en agua, solamente son solubles en solventes orgánicos como el benceno, el cloroformo, pero en general insolubles en agua, ¿no? Y en sus funciones, la principal es la reserva de energía a largo plazo. Ahora sí, a largo plazo. Es parte estructural de membranas, aislante térmico. ¿Se acuerdan que les había dado el ejemplo de la piel de las ballenas con un montón de lípidos? Y los aísla cuando están en el polo, el agua que está muy fría, los lípidos hacen que no pierdan tanta temperatura. En plantas disminuyen la deshidratación. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Cuando ustedes hayan visto así unas hojas que parecen como muy cerosas, justamente es para que la planta no esté sacando tanta agua por acción del sol que le está dando directamente. Y forman parte de vitaminas y hormonas, los lípidos. Y pasamos con las proteínas. ¿Se acuerdan que ayer que vimos ciclos biogeoquímicos les mencioné el azufre? Aquí está, ¿no? Con AS. El azufre es importante para la generación de proteínas, así como también elementos ferros como el cobre, fierro y el manganeso. Entonces, todas las proteínas, además de tener chon, van a tener el azufre y algún elemento relacionado con el fierro. De todas las biomoléculas que hemos visto, o sea, carbohidratos, proteínas,
carbohidratos, lípidos. Las proteínas son las que tienen mayor diversidad funcional. Un montón de funciones. Por mencionarles alguna, forman parte del sistema inmunológico, en nuestra estructura, en nuestros músculos, nos dan movimiento, en cosas relacionadas con nuestro cerebro, un montón de cosas. La verdad es que es infinita la lista. Los monómeros en este caso se van a llamar aminoácidos. Entonces, retomando, en los carbohidratos se llaman monosacáridos. En los lípidos son los ácidos grasos. En las proteínas son aminoácidos. Es importante que conozcan el monómero de cada biomolécula. Y los aminoácidos se abrevian así con una AA minúscula. Y las propiedades químicas que tenga el grupo funcional de esta molécula van a determinar si este aminoácido es sintetizado por el hombre o no. Entonces vamos a ver la estructura general de un aminoácido que recibe su nombre justamente porque tiene una parte, un grupo amino que viene de nitrógeno, su centro es un nitrógeno, el ácido carboxílico y el grupo funcional que está representado aquí como la R. Este es variable, entonces dependiendo de cuál se le junte aquí a la estructura, va a ser producido por nuestro propio cuerpo, que sería no esencial, todos estos, no se los tienen que aprender pero para que los conozcan, y si no lo podemos producir, lo tenemos que consumir en nuestra dieta. Por eso luego nos dicen, no, pues come almendras o come nuez, porque allí hay ciertas cosas que nosotros no podemos producir, y eso es cierto. Para que podamos tener este tipo de aminoácidos hay que consumir ciertos alimentos. Y así como en los carbohidratos había un tipo de enlace que se llamaba glicosídico, en las proteínas se va a llamar peptídico. Es parecido porque se libera igual una molécula de agua, se junta este grupo hidroxilo con este hidrógeno, ya se libera, ¿no? Aquí no sobra ningún oxígeno como en el glicosídico, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Se quitan estos tres átomos y el carbono se va a unir directamente con este nitrógeno. Y es justo lo que vemos aquí. Y así es como se unen los aminoácidos. Miren, aquí tengo la lista de algunas funciones de las proteínas, estructural, de movimiento, de defensa, reconocimiento de señales, catalizan. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre específico de las proteínas que catalizan? Tiene un nombre muy particular. Y lo vimos en la primera clase, en segunda clase. ¿Se acuerdan? Ok, son las enzimas. Las enzimas son un tipo de proteínas que catalizan. Catalizan significa que aceleran las reacciones. Es decir, una reacción química puede ocurrir, solo que se tardaría 1 hora, ¿no? Supongamos. Y si existe una enzima, se va a tardar 1 minuto. Son aceleradores de reacciones químicas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Está la enzima, está el sustrato, se junta, se hace el complejo enzima-sustrato, y lo que se van a obtener ya son los productos que se estaban buscando con la reacción química, de forma veloz. Otra función es el transporte, muy importante en nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos. ¿Saben qué transportan nuestros glóbulos rojos? Por toda nuestra torrente sanguínea. Muy bien, el oxígeno. Aquí hay un hierro, ¿se acuerdan que el hierro es importante en las proteínas? El oxígeno se junta aquí con el hierro y lo va a acarrear por todo nuestro torrente sanguíneo y lo va a llevar a donde se ocupe. Muy bien. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, que son los que conforman al DNA y al RNA. Entonces tenemos de 2 tipos, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, DNA, que está dentro del núcleo, y el ácido ribonucleico, que es el RNA, que se va a salir del núcleo para llegar a otro lugar. Ahorita vamos a ver a dónde. El estudio de estas moléculas fue súper importante porque permitió conocer cómo se transmite la información genética. Antes se creía que era por las proteínas. Las proteínas, hablando en términos químicos, son muchísimo más complejas que los ácidos nucleicos. Entonces, por eso se creyó mucho tiempo que pues, el código de la vida tenía que ser complejo y que por eso estaba en las proteínas, pero ya después se supo que están los ácidos nucleicos, y vamos a ver por qué nadie se lo creía. La verdad es que sí tienen una estructura solamente de 4 letras, ahorita vamos a ver qué significa cada una, y con esas 4 letras está codificado
todo lo que un ser vivo pueda tener, todas sus características, sus enfermedades, su color de ojos, de pelo, todo con solo 4 letras. Ok, el monómero en este caso son los nucleótidos. Y cada nucleótido va a estar formado por 3 cosas. Un azúcar, que ya vimos, ¿se acuerdan? Puede ser desoxirribosa, si perdió el oxígeno, este carbono, o ribosa, si sí tiene este oxígeno. Si es desoxirribosa, va a ser el azúcar del DNA, y si es ribosa, del RNA. Van a tener un grupo fosfato, que básicamente pues, tiene un fósforo en medio, y por eso se llama así, y una base nitrogenada, que es la que está aquí en verde. La base nitrogenada puede ser de 4 tipos en el DNA, son citosina, guanina, adenina y timina. Y en el RNA son estas mismas 3, citosina, guanina y adenina, solo que en lugar de timina es uracilo. Esto es importante. Entonces, el DNA va a construir todo su lenguaje genético con estas 4 letras, C, G, A y T, y el RNA solamente va a cambiar en una, pero gracias a ese cambio en una sola letra, se dice que el lenguaje es distinto, ¿no? Ya existió como una transcripción del lenguaje y no es el mismo, y esto tiene una razón que vamos a ver ahorita. Esta es la manera en la que se unen las bases nitrogenadas. La guanina siempre se une con la citosina y la adenina siempre se une con la timina. Iba a decirles, nunca van a encontrar una timina con una citosina, pero sí bajo una circunstancia. ¿Se acuerdan qué circunstancia? También ya lo vimos en evolución. ¿No? Aquí, en la mutación hace que las bases nitrogenadas de nuestro DNA se aparen de forma errónea y es por eso que surgen errores, enfermedades después. Pero de forma normal, correcta, siempre es guanina con citosina y timina con adenina. Aquí está bajito, ¿no? En el DNA, C con G siempre. Yo para no revolverme cuál se une con cuál, me sirve reconocer que estas letras son curveadas, ¿no? Tanto la G con la C son curveadas y estas siempre van a estar juntas. Y las otras 2 letras que no son curveadas van a estar juntas, adenina con timina. En el RNA es lo mismo con la citosina y la guanina, pero recuerden que en vez de tener timina tiene un uracilo. Entonces la adenina se aparea con el uracilo. Okay. Ahora vamos a ver la estructura tridimensional del DNA, porque hasta ahorita lo fuimos viendo como por partecitas. Aquí está lo mismo que acabamos de ver, el grupo fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada. Todo esto es un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos. Aquí hay otro nucleótido, aquí hay otro nucleótido. Entonces, el DNA es una serie de nucleótidos unidos entre sí. Y la curiosidad del DNA es que es una molécula de doble cadena. Una va en este sentido y la otra va en el sentido contrario. Y estas 2 cadenas se unen por medio de enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Okay? Tiene la capacidad de replicarse a sí mismo el DNA. Recordemos que cuando ocurre la división celular, el DNA se tiene que duplicar a sí mismo para que las células hijas tengan exactamente una copia idéntica, ¿no? Y no reducir la carga genética a la mitad. Entonces, eso ocurre en la replicación, ¿no? O sea, en la replicación del DNA. Ok, esto fue todo como el repaso y ahondamiento, ¿no? de las biomoléculas. Se lo resumí todo en esta tabla porque sé que es un montón de información para que lo recordemos, ¿no? Son 4 biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, cada una con su monómero que no tienen que olvidar. En el caso de los carbohidratos, monosacáridos. En los lípidos pueden ser ácidos grasos, también luego los encuentran como alcoholes, justamente porque tienen un grupo alcohólico. Las proteínas son los aminoácidos y los ácidos nucleicos, los nucleótidos. Y polímeros, es decir, más de una sola, de un solo monómero, pues están el almidón, la celulosa y el glucógeno en el caso de los carbohidratos, y su función es la energía de arranque, funciones vitales como cerebro, corazón, movimientos rápidos, ¿no? Como inesperados. En los lípidos, los ejemplos son los triglicéridos, ceras, fosfolípidos, glucolípidos, y son reserva de energía a largo plazo. En las proteínas, literalmente el polímero se llama así proteína, y la importancia biológica es que son estructurales, enzimáticos, de defensa, de transporte de oxígeno en la sangre, por ejemplo,
Y en el caso de los ácidos nucleicos, solo hay dos tipos, DNA, RNA, y son los encargados de la transmisión de información genética. Yo creo que en esta tabla les queda muy bien para estudiarlo. ¿No tienen alguna duda en este momento? Por ahora No. no. Ok, la verdad es que todavía me falta un cachito de la presentación, pero ya son las 8. Bueno, voy a saltármela, voy a terminarla mañana. ¿Es esto? Bueno, son como 5 diapositivas. Pero les quiero hacer esta encuesta rápidamente. El viernes es nuestra última clase, o sea, ya nada más nos quedan 2, la de mañana y la de pasado mañana. Y les quiero preguntar qué prefieren que hagamos esa última clase. La opción 1 es repasar alguno de los temas en específico. Aquí tienen que considerar que las clases están grabadas. Entonces, lo primero que tendrían que hacer si tienen mucha duda de un tema, sería estudiar la clase, ¿no? Pero si sienten que necesitan como que lo vuelva a decir con otras palabras o con más ejemplos, pues esta opción sería buena, ¿no? Si hay un tema en particular que se les dificultó a la mayoría. La opción 2 es hacer un Kahoot supremo, que sería así un Kahoot como de 50 preguntas, que les funcionaría como un tipo examen y repaso general y todo. Y la opción 3 es responder la guía del Politécnico de este año. Aquí tienen que considerar que yo siempre las preguntas que les pongo en el Kahoot las saco de la guía. Entonces estas dos opciones son parecidas, solo es la modalidad en lo que lo haría, ¿no? En el Kahoot sería rápido por el tiempo que hay, son 10 segundos para cada pregunta. Y sí les podría poner pausa y explicar las respuestas si hay duda, pero si lo hacemos directamente en la guía, pues sería como con más calma. La cosa es que la guía tiene muchas preguntas y en 1 hora no nos va a dar tiempo tampoco de terminarlo todo. Y hay una opción 4, que es hacer un convivio, pero no se las recomiendo tanto. Mejor aprovechen algunas de las otras 3 opciones. Si alguien tiene una propuesta distinta, también la puede decir. Pero si ya tienen su decisión, mándenla al chat y la mayoría de votos es lo que hacemos, ¿va? Ahorita cuento rápido sus votos y ya vemos. Sí, yo tenía el presentimiento que el Kahoot Supremo es la mejor opción, porque está más divertido, ¿no? Aparte lo pueden jugar un buen de veces hasta que pues ya se sepan todas las respuestas. Ok, creo que va a ganar 2 por votación unánime, pero esperemos a que voten más. La otra es que podemos hacer igual un Kahoot Supremo y que si hay un tema que a varios se les haga difícil, tomemos unos 15 minutos, ¿no? Para resolver algunas dudas en particular. Por ejemplo, si quieren el repaso del tema de ecología que terminamos de ver hoy, pues también podría ser el viernes. Ok, bueno, pues ya ganó el 2. Entonces, Sí. como esto no vamos a ver nada de sistemas, porque también viene algo así, ¿no? En la guía. Sí, justamente mañana vamos a ver aparatos y sistemas. Sí, es el tema que veremos mañana. De hecho, ese tema de aparatos y sistemas solo va a venir en la parte de ciencias biológicas. O sea, quien no vaya a ciencias biológicas, tal vez no les pregunten de eso, pero pues tampoco les hace daño tomar la clase a los que ya vayan a hacer el de otra área. Pero sí, mañana vemos eso. Ok, gracias. Sí, por nada. Muy bien. Pues entonces nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Que descansen. Hasta mañana. Gracias, hasta Hasta mañana. mañana, gracias. Hasta mañana.